Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 21 de julio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 36. San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 36. El capítulo 3 bueno, esta semana empezamos un nuevo libro de la Biblia en la lectura, el cuarto evangelio, el Evangelio según San Juan, el Evangelio singular de los cuatro que tenemos en el Nuevo Testamento. Em, y como les he mencionado, es un evangelio que se estudia de manera independiente. Los otros tres evangelios sinópticos se estudian generalmente de manera conjunta, pero Juan tiene unas singularidades que demandan que su estudio sea de manera individual e independiente. Juan, además, el Evangelio de San Juan es el Evangelio más tardío de los cuatro, el que se escribe, se redacta, es el último Evangelio redactado, mejor dicho, de los cuatro Evangelios, y pues tiene una elaboración diferente y su singularidad está en los acontecimientos particulares que Juan nos cuenta. Tiene una visión un poco más profunda, ¿sí? Del mismo Señor. Mateo, Marcos y Lucas nos dan una idea del Señor. Mateo como el hijo de David, como el que calificaba para ser el descendiente de David. Marcos nos muestra al Señor como ese siervo sufriente, y Lucas se enfoca mucho en el Dios hombre, ¿sí? Pero Juan, desde su principio, ni siquiera menciona genealogías. Juan se centra mucho en la deidad de Jesucristo, y siempre está resaltando la grandeza, el poder, la majestad del Señor Jesús como Dios mismo. El capítulo 3, podríamos decirlo entonces de esta manera, que el Evangelio de San Juan es un poco más elevado, ¿sí? Tiene una cosmovisión más divina del Señor Jesús. Bueno, había ciertas dificultades que experimentaba la iglesia al momento de la composición del Evangelio de San Juan, a diferencia de otros momentos que vivieron Mateo, Marcos y Lucas en su redacción. El capítulo 3, por ejemplo, del Evangelio de San Juan, es un capítulo muy particular. Nos cuenta un encuentro que tiene el Señor Jesús con un fariseo importante del concilio, que es Nicodemo. Acordémonos que el Señor Jesús, en su concepción doctrinal y teológica, él es digámoslo, de rasgos fariseos, ¿sí? Una idea muy clara es que los fariseos creen en la resurrección, y no como los saduceos, que era otra corriente doctrinal o teológica de la época, que ellos negaban la resurrección. Los saduceos, de hecho, eran digamos, del linaje sacerdotal. Los fariseos eran personas, podríamos decir, comunes y corrientes que pues habían decidido apartarse y dedicar su vida a la palabra del Señor, al estudio de la palabra del Señor, a la interpretación y a la práctica, ¿sí? De hecho, los fariseos por eso eran tan, en cierto grado, un poco extremistas, porque se ocupaban mucho de la práctica de las leyes establecidas en el Antiguo Testamento. Este fariseo entonces se encuentra con el Señor, se acerca a él muy inquieto por las señales. Hemos hablado mucho del Evangelio de San Juan, que esa es una indicación del Evangelio sobre las señales.
y le reconoce pues que nadie puede hacer estas señales si no ha venido de Dios, si Dios no está con él. Y así le dice literalmente Nicodemo, que si Dios no está con él, nadie puede hacer estas señales. Eh, Muy inquieto, Nicodemo entonces le visita también de manera un poco clandestina, porque pues para ellos no era muy conveniente abiertamente seguir al Señor. Y empiezan en una conversación y llegan a un tema que es muy importante en el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 3, si me pueden acompañar en la lectura, Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le contestó Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí viene entonces una idea muy del Nuevo Testamento y es el nuevo nacimiento. ¿Sí? En esta conversación, claro, Nicodemo muy inquieto porque le plantea algo que en la lógica humana pues no es posible cuando le habla de nacer de nuevo. Pero el Señor le aclara qué tipo de nacimiento, qué tipo de experiencia o cómo se da esta nueva vida y le aclara que esta nueva vida se da, dice así, nacer de nuevo del espíritu y del agua. ¿Qué implica nacer de nuevo? Nacer de nuevo implica regeneración. Tito, la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice de la siguiente manera, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay dos palabras muy importantes que tienen que ver con ese nuevo nacimiento. Primero, regeneración. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el Señor está haciendo de nuevo ese hombre interior que se afectó, ¿sí? Por eso incluso hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que independientemente o que a pesar de que nuestro hombre exterior, ¿sí? La parte física, se va desgastando, el interior se va fortaleciendo y va creciendo. Porque esta regeneración y este nuevo nacimiento que le plantea el Señor a Nicodemo no es algo físico, sino que es algo que tiene que ver con una renovación del ser interior. ¿Qué somos internamente? Bueno, nosotros según la Biblia somos tres partes, tres dimensiones, tres áreas, como lo quiera llamar. Y dice en Tesalonicenses que el ser humano está compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 23, donde dice que todo vuestro ser, así le dice Pablo a los tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, ¿sí? O sea, nosotros en esencia, eso también no lo plantea el Antiguo Testamento, somos espíritu, ¿sí? En esencia somos espíritu con alma y con cuerpo. Ojo, nosotros no somos en esencia cuerpo. ¿Por qué sabemos que no somos en esencia cuerpo? Porque el cuerpo pasa, efímero, se desgasta, el cuerpo se corroe, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos ser en esencia algo que es corruptible, no podemos ser en esencia algo que dura menos, o sea, lo que menos durabilidad tiene de nuestro ser es el cuerpo. Nosotros somos entonces esencialmente espíritu, espíritu viviente, ¿sí? Y dotados con un alma y dotados con un cuerpo. Así que esta renovación que está planteando el Señor Jesús en el Nuevo Testamento quiere decir que ese ser interior, nuestro espíritu y nuestra alma, se va renovando, ¿sí? ¿Qué es el espíritu? El espíritu es
esa parte, esa dimensión, esa área por el cual nosotros tenemos conciencia de Dios y podemos tener una relación íntima con el Señor. Pero el alma es la parte psicológica, ¿sí? Y en esa parte psicológica tenemos el asiento o la, digamos, la función intelectual, la razón, las ideas, los pensamientos. Tenemos la parte emocional, ¿sí? El asiento de las emociones están en el alma, donde experimentamos, digamos, esa parte moral del ser humano. Y tenemos también la capacidad de decidir, o sea, lo que tiene que ver con la voluntad o el libre albedrío. Entonces, el espíritu, ¿sí? Se comunica con el Eterno a través de su espíritu y el alma, digámoslo así, tiene como esa función de traducir lo que viene del espíritu y como les dije, el cuerpo es lo que proyecta lo que el espíritu y el alma hay. Entonces Nicodemo, pues obviamente llevándolo en el pragmatismo hebreo, pues por eso dice, ¿y cómo es posible que yo siendo tan viejo tenga que volver o pueda volver a nacer de nuevo? Y es lo que le está diciendo, no, el nuevo nacimiento implica una regeneración pero también una renovación, como lo acabamos de leer en Tito, del alma, de los pensamientos, de los sentimientos, de la voluntad. Tiene que ver con una renovación del espíritu, que la vida espiritual se activa, por la cual entonces somos conscientes a que, no solo conscientes a que hay un Dios, no, no hay un Dios, es una conciencia del Señor, del Eterno, del Todopoderoso, es una conciencia del Padre, del Hijo, de su Espíritu, ¿sí? Ahora, esa regeneración y renovación implica, en verdad, ser una nueva persona, ¿sí? Ser una nueva criatura, así lo dice, ahora lo vamos a leer en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, ser una nueva criatura. Es una transformación, porque, ojo, si somos esencialmente, así se los pongo, si se renueva el cuerpo de alguien, ¿sí? Digamos que una persona tiene, no sé, 80 años y obviamente tiene su desgaste físico, ha perdido fuerza, movilidad, bueno, muchas cosas que con el pasar de los años se van deteriorando. Si se renovara el cuerpo de una persona, si se regenerara el cuerpo de una persona, pero su ser interior, ¿sí? Su manera de pensar, su manera de analizar las cosas, sus puntos de vista, sus reacciones, sus posturas, sus ideas, sus principios no cambian, pues esta renovación física, pues tal vez lo llevará, o digamos lo que en esa regeneración, en esas ideas, pensamientos, posturas, su cuerpo también se ve afectado, no sé, sufre una mutilación, lo afectó una mala decisión. Digamos que el cuerpo se regenera. Si ese cuerpo se regenera, pero en su interior no pasa nada, es muy posible que ese cuerpo vuelva a vivir las consecuencias del desequilibrio interno que lo llevó a su deterioro, porque el deterioro no solo vino por los años, sino muchas veces por malas decisiones. Pero si ese ser interior se transforma, como nosotros no somos entonces esencialmente cuerpo, el cuerpo se puede regenerar y renovar. De hecho, muchos trabajan por regenerar su cuerpo, por darle extensión a los años físicos, pero en sí no va a pasar nada, porque la verdadera renovación está en el hombre interior, ¿sí? Y esa es la discusión que está teniendo el Señor Jesús con Nicodemo. Entonces, regenerar, que es como volver a generar, o sea, que mi capacidad intelectual sí puede cambiar mis posturas, mis sentimientos, mis ideas, em, no solo, no solo incluso como yo pienso y como yo siento, sino también esa firmeza en las decisiones, ¿sí? Generalmente somos volubles, influenciables, em, inestables, pero en esa renovación el Señor está formando el carácter conforme al suyo. Hay otra palabra muy importante que tiene que ver con este nuevo nacimiento, es la restauración. ¿Qué implica la restauración? Restaurar algo es volverlo a su diseño original.
El espíritu y el alma del ser humano fueron diseñados de tal manera que tuvieran una relación directa, abierta, permanente con el Señor, ¿sí? Todo lo que el ser humano hacía venía por dirección del Señor a través de su espíritu. Había una relación directa, estaba habilitado, estaba activo, ¿sí? En esa comunicación directa con el Señor. Y pues obviamente el pecado hace que todo eso se quiebre, y cuando hablamos de restauración, lo que dice también Jeremías, cuando la historia del alfarero, es que eh, pues obviamente volver a ser, ¿sí? Pero volver a ser como fue diseñado originalmente. Hay un pasaje que quiero leerles también a propósito del Antiguo Testamento, que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, y pónganle cuidado a esta promesa de renovación, esta promesa de volver a nacer. De hecho, renacimiento sería volver a nacer. Y dice Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire que aquí usa la palabra nuevo. ¿Qué hará de nuevo el Señor? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y hace una comparación. ¿Cómo era después ese corazón viejo? Un corazón de piedra. Un corazón de piedra es un corazón que no se conmueve, duro, pero les daré un corazón nuevo que sería un corazón sensible, ¿sí? Un corazón de carne. Y ese espíritu nuevo es su espíritu que estará en nosotros y que nos hará andar en sus estatutos, en sus mandamientos, ¿sí? Entonces, eso es lo que están hablando Nicodemo y el Señor. ¿Qué más implica este nuevo nacimiento entonces? Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿sí? Aquí habla entonces de renacimiento, regeneración, o sea, volver a generar, restauración, volver al diseño original, renacimiento, volver a nacer, y como dijo Tito, renovación, o sea, las cosas vuelven a estar nuevas, ¿sí? Nuevas. Ahora, ¿cómo se experimenta esta renovación? ¿Qué nos dice la Biblia de cómo poder experimentar cómo experimentar las cosas nuevas? Ojo, las cosas son, cuando hablamos de cosas nuevas, es que están completamente habilitadas y capacitadas para, o sea, funcionan 100%. Con el pasar de los años, nosotros perdemos habilidades, ¿sí? De verdad. Por eso, incluso, bueno, hay cosas muy buenas que vienen con la madurez y con el crecimiento. Eh, pero hay cosas muy buenas que también con el pasar de los años perdemos. Perdemos un poco de osadía, perdemos un poco de valentía, perdemos un poco de, em, digámoslo así, de coraje, ¿sí? Pero ganamos prudencia, ganamos, em, ¿cómo podemos decirlo? Digámoslo, un poco de sobriedad porque tenemos claridad de otras cosas. Pero en esa renovación que nos propone el Señor, que viene por su Espíritu, es la combinación perfecta de la experiencia, de la madurez, de la prudencia, con la valentía, con la osadía, con la determinación, ¿sí? De hecho, en Hechos, que eso está profetizado en el Antiguo Testamento, cuando habla del Espíritu, dice que los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. O sea, es algo tan milagroso porque los viejos generalmente ya no sueñan, ¿sí? Pero dice que por el Espíritu los viejos volverán a tener sueños, y los jóvenes que son soñadores, pero no tienen capacidad de tener visión, van a tener visiones. O sea que una persona joven o vieja, renacida, regenerada, restaurada y renovada, tiene la capacidad de tener sueños y visiones, independientemente su edad, ¿sí? Porque es el ser interior que se ajusta al plan divino. Entonces, ¿cómo se experimenta esta renovación? ¿Qué le dice?
el Señor a Nicodemo en el versículo 16 al 19. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué y cómo se experimenta esta renovación? Empieza en un acto de fe en Cristo, ¿sí? Creer en Cristo, creer en su obra, creer en que Él vino a este mundo, creer en que Él murió por nuestros pecados, creer en que Él resucitó de entre los muertos, creer que Él está a la diestra del Padre. Pero también hay un elemento muy importante que está mencionado expresamente en la Biblia y tiene que ver con el bautismo. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Cómo es posible tener una nueva vida? Pues hay que morir a una vieja vida, ¿sí? La Biblia plantea viejo hombre, viejo hombre, nuevo hombre, vieja vida, nueva vida, ¿sí? Y ese viejo hombre está viciado, ese viejo hombre está contaminado y por eso hay que e implica una identidad en el bautismo. Y acuérdense que el Señor le dijo a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y un versículo atrás en el 5 le dice, te digo de cierto, que el que no naciere de agua y del espíritu. El elemento del bautismo en agua y el elemento del bautismo en espíritu es muy importante. Bautismo implica, quiere decir inmersión. O sea, yo me fundo en Cristo, en la identidad con Cristo. Entonces, el bautismo me da mi identidad. Esa identidad me permite identificarme con su muerte. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo se experimenta esta renovación? Primero, creer en Cristo. Segundo, el bautismo. El bautismo que me lleva a identificarme con su muerte primero, porque tengo que morir al viejo hombre, pero también esa identidad o ese bautismo me lleva a identificarme con la vida, ¿sí? Y por eso dice también 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso ese dicho popular que escuchamos tanto de que todo tiempo pasado fue mejor, a la luz de la escritura no es verdad, a la luz de lo que plantea la nueva vida no es verdad. En Cristo lo mejor es lo que está por venir. En Cristo lo mejor es lo que estoy viviendo hoy en Cristo, no en mis capacidades, no en mi experiencia, no en mi bagaje, no, es en Cristo. Entonces, si yo estoy en Cristo, de nuevo, el centro de todo esto es la identidad. Si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, tan sencillo. Entonces, cuando pensamos en pasado, generalmente pensamos en hace 5, 10, 15, 20 años, dependiendo nuestra edad, o lo comparamos o decimos antes de Cristo en mi vida y después de Cristo. O sea, hace 10 años de que yo acepté al Señor en mi vida como mi Señor y Salvador. Pero es que ayer es pasado también. Y ayer, estando en Cristo, pudimos haber hecho cosas no en Cristo. Pudimos haber experimentado cosas no en Cristo, ¿sí? Hoy es un nuevo día. Y este nuevo día implica que las cosas de ayer, pues, estoy hablando de ayer, 20 de julio, ya pasaron. Lo que me equivoqué ayer, lo que percibí de manera negativa, mi desánimo de ayer o mi miedo de ayer, ya pasó. Hoy es un nuevo día y hoy tengo la oportunidad de estar en Cristo
y experimentar que todas las cosas son hechas nuevas. Eso es un milagro. Cada día, por eso cada día es una oportunidad, porque cada día yo puedo volver a empezar. Cada día es como si volviéramos a nacer. En el pensamiento hebreo, ellos creen que, y eso se los he dicho muchas veces, que dormir es como morirse, ¿sí? Y para ellos volverse a despertar, agradecen que el espíritu volvió al cuerpo. Y ahora imagínense, piénselo así, si muriéramos cada noche que dormimos y al otro día al despertarnos estamos como resucitando, como volviendo a la vida, quiere decir que hay una nueva oportunidad. Hoy podemos hacerlo de nuevo, hoy podemos empezar de nuevo, ¿sí? Dice Efesios 2 4 y 5 hablando también de esta identidad en la vida del Señor, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Así que en todo esto que hemos leído, tenemos la respuesta, ¿sí? O la aclaración de la conversación que tiene el Señor con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo tienes que nacer de nuevo? Tienes que nacer de nuevo en agua, en espíritu, ser una nueva persona. Por eso el tema del bautismo es un tema muy serio, ¿sí? O sea, yo no puedo bautizarme simplemente porque, va a haber bautizo. No, es un tema en que yo tomo la decisión de renovarme en el Señor, ¿sí? De renacer en el Señor. Entonces yo no, yo tengo que tomar esa decisión que voy a identificarme con Él en su muerte, pero voy a identificarme con Él en su vida. O sea, alguien tiene que morir también. ¿A qué tenemos que morir? Y dice la Biblia, mire, por ejemplo, la carta a los Colosenses, lástima el tiempo, pero la carta a los Colosenses nos pone un panorama muy claro de hacer morir lo terrenal en vosotros, hacer morir ese viejo hombre. Y hay como ciertas cosas que nos enseña Colosenses para poder morir ese viejo hombre, pero también nacer ese nuevo hombre, bautizarse en agua y procurar el bautismo en el Espíritu implica que yo estoy dispuesto a vivir una nueva vida en el Señor, ¿sí? No, ya no como me criaron, ya no como la sociedad me lo dicta, ya no como a mí me parece, sino como Cristo dice que debo vivir mi vida. En esta mañana, Padre Eterno, iniciando este nuevo día y esta nueva semana, queremos pedirte que por tu Espíritu, por la luz de tu Espíritu, Señor, podamos decidir hoy, ya en este instante, este día, que es el que tenemos, vivirlo por ti y vivirlo para ti. Juan dijo, el, 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 el pariente del Señor, Juan, el Bautista, dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo eh, sea menos de mí para que sea más de Él en mí. Hoy quiero menguar, Señor, para que tú crezcas, de verdad. No quiero estar centrado o sentado en el trono de mi corazón, sino que seas tú el centro de mi vida, que seas tú, Señor, el, el fundamento de mi existencia. Quiero vivir hoy para ti, quiero vivir esa nueva vida. Hoy me levanto, Señor, ayer ya pasó, lo bueno para tu gloria, lo malo, Señor, bajo tu sangre, pero hoy es un nuevo día y quiero experimentarlo de tu mano. No me sueltes, pídale así, no me sueltes. Déjame vivir diariamente en la renovación, en la regeneración, en la restauración, en ese nuevo nacimiento. Por favor, que tu espíritu me guíe, que tu espíritu me lleve, Señor, que tu espíritu me dé esa nueva vida. Te lo pido y te agradezco que escuches nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén.